Esta es la plataforma Justicia Espacial, que está auspiciada por la Fundación Clave, el Terrenos Atelier y la Escuela de Arquitectura de la Universidad BECO. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com. Bueno, aparte de nuestro equipo docente, su servidor, Mike Smith, Alonso Gamboa, Alejandra Fernández, Cristian Álvarez y Alexandra Valverde, y nuestro director, el arquitecto Iván Delgado. Nos falta un integrante más que se acaba de incorporar con nosotros, que es la estudiante Sharon Salas, también está siendo parte del equipo de la plataforma de justicia espacial, y también nuestros estudiantes. Entonces, pues aquí estamos, y hoy nos acompaña Axel Becerra. Axel es un gran amigo, que tiene una experiencia súper valiosa que nos va a compartir el día de hoy. Le pedimos a Axel que nos hablara sobre diseño regenerativo y proyectos de justicia espacial. Les voy a leer brevemente sobre Axel. Axel es actualmente coordinador del programa de maestría en diseño avanzado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Fue director de planificación urbana 2015-16 y director de planificación metropolitana 2016-17 para el estado de Michoacán. Sigue siendo un arquitecto en ejercicio con la firma IDEA. Entre el 2013 y 15 realizó estudios postdoctorales en diseño urbano en la Escuela de Grado de Diseño de Harvard, cursó su maestría en diseño arquitectónico avanzado y su doctorado en diseño en la Universidad de Sheffield, el Reino Unido, 2004-2010. Ha publicado artículos científicos en revistas arbitradas que examinan prácticas arquitectónicas y urbanas alternativas en México y otros países latinoamericanos. Es coeditor del libro Urbanismo Marginal, Desarrollo Informal y Formal en Ciudades de América Latina, edición Camp Scholars 2017. Bueno, esta es la plataforma de justicia espacial. Es una plataforma que pretende compartir, tener intercambios de aprendizaje comunitarios, multisectoriales y a través de las disciplinas. Nos pueden seguir también en nuestras principales redes sociales. Proponemos justicia, participación activa, solidaridad empática y compartimos propuestas. Para el día de hoy vamos a hablar de diseño regenerativo y el impacto que tiene estos proyectos de justicia espacial. En el curso siempre nos hemos puesto el reto de cómo darle sentido a las cosas a través de la hermenéutica, o sea, los procesos de acción participativa han sido un hilo conductor que nos permiten explicar cómo las cosas suceden y cómo se trabajan en sintonía con las comunidades. Para el día de hoy que vamos a hablar de diseño regenerativo, la sostenibilidad es una de las preguntas importantes que nos hacemos, y lo conversábamos el cuatrimestre pasado con Carlos Cobreros, de por qué queremos sostener lo insostenible, si sabemos que en la la humanidad ha sobrepasado la capacidad ecológica de la biosfera hasta en un 35%, o sea, tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar, y aún seguimos teniendo esta visión ególatra de cómo dominamos y controlamos, mientras que deberíamos más bien tener una visión ecológica de cómo encajar, en vez de la ecología, porque todos sabemos que la Tierra aprieta su botoncito de reset, desaparecemos como especie y la vida siempre se va a abrir paso. O sea, nosotros no estamos destruyendo el planeta, estamos destruyéndonos a nosotros mismos, y eso es importante entenderlo desde una visión más sistémica. ¿Por qué queremos sostenerlo insostenible? Bueno, hay algunos objetivos importantes. Por un lado, cada acción de diseño que hagamos tiene que reducir la demanda. Podemos proveerle a la demanda si existe a través de recursos renovables, y podemos enfrentar la demanda así sobresaliente con sistemas altamente eficientes. Esto era una reflexión que hacía BDSD por ahí en 2007 en el Reino Unido. Demandar recursos, más bien deberíamos preocuparnos por aportar recursos, regenerar y encajar. Dejar el lugar en las mejores condiciones de lo que recibimos. Han dicho varios pueblos ancestrales, y esta es una lección de vida súper importante, porque todos sabemos, según este gráfico de Chris Borders del Sustainable Value Map, que la sostenibilidad es amplia, compleja, ¿verdad? Tiene muchas aristas en sus 3 pilares, pero nos interesa quizás tener visiones integrales. Por un lado, por ejemplo, Janine Benyus, que fue la persona que acuñó el concepto de biomimicry, dice que la naturaleza funciona a través de 10 principios, ¿verdad? Que solo usa energía solar, la energía imprescindible, forma de fusión se adecúan, todo se recicla, se recompensa la cooperación, se acumula la diversidad, se contrarrestan los excesos desde el interior, se utiliza la fuerza de los límites, se aprende de su contexto y se cuidan las generaciones futuras. Si englobamos esto en el marco de la justicia espacial con perspectiva de género y movilidad, estamos hablando claramente de sistemas
y estos sistemas pueden ser altamente eficientes y tienen una calidad regenerativa siempre que se respeten algunas de estas reglas. Por ejemplo, cómo acumulamos la diversidad, cómo se recompensa la cooperación, cómo se entienden los límites en un contexto, por ejemplo. Donella Meadows, en su libro Pensando en Sistemas, también habla sobre, en orden de prioridad, siendo dos el más importante, cómo podemos intervenir en un sistema, desde la parte cuantitativa, desde la parte de cómo los números se interrelacionan a través de motivadores, estructuras de flujos, retardos, balance entre los ciclos de retroalimentación, refuerzos a estos ciclos de retroalimentación en un sistema, flujos de información, cuáles son las reglas del sistema, cómo se autoorganiza, qué objetivos tiene, qué paradigmas existen con las estructuras mentales que lo configuran y cómo se trascienden los sistemas. Si volvemos nuevamente al tema de justicia espacial y que tiene que ver con aspectos regenerativos, claramente estas maneras de intervenir sistemas se vuelven muy importantes y relevantes, en donde quizás temas como la autoorganización, trascender un paradigma, cuáles son los objetivos de un sistema que queremos cambiar, se vuelve importante en ese sentido. Por ahí Buckminster Fuller decía: hacer el trabajo mundial por el 100% de la humanidad en el tiempo más corto posible a través de la cooperación espontánea, sin ofensas ecológicas o desventajas de cualquier persona. Ya para ir cerrando y darle la palabra a Axel, también existe otro concepto o otra manera de entender el medio construido, que es el Living Building Challenge, que habla sobre futuros regenerativos. Y ellos establecen sus propias métricas, ¿verdad? Entonces hablan del lugar, del agua, hasta ahí nada nuevo, de la energía, pero hablan del bienestar y la felicidad. Cuando hablamos de justicia espacial, de las formas de opresión, esto podría ser una antítesis muy útil para entender los espacios. Los materiales tienen una repercusión importante, evidentemente. La equidad, que es algo que nos interesa en esta plataforma. La belleza, cómo se entiende. Entonces, cuando se habla de un sistema de certificación como tal, típicamente antes habían códigos para minimizar el impacto, ¿verdad? Porque es sostenible e insostenible a través de códigos que minimizan el impacto negativo, que buscan edificios más verdes, de mejor desempeño, sostenibles, y hoy en día la pregunta es más bien ¿qué aportamos? ¿Cuál es el aporte positivo de lo que hacemos hacia el medio ambiente? Y para esto ese sistema obviamente establece distintas tipologías, no voy a profundizar en eso, pero lo más importante también es entender que cada uno de estos pétalos, como ellos lo llaman, tienen una estrategia de abordaje, y es objeto de estudio en esta plataforma también entender cuáles pueden ser estas métricas con las cuales podemos entender los proyectos y tener conversaciones significativas al respecto. También, por un lado, buscamos una respuesta integral, pensando en sistemas para aportar y regenerar, y no un enfoque reduccionista, que solo ve el dinero, por ejemplo. Si bien es cierto, el enfoque reduccionista nos llevó a la luna, pero hoy en día tenemos premisas mucho más importantes, buscando posibilidades de intersección y traslado. Entonces, cuando hablamos de regeneración, de sistemas, de justicia en el espacio, o justicia espacial, dialéctica socioespacial, entendemos la complejidad que esto conlleva en una dimensión social que tiene un impacto en la sociedad. ¿Cómo podemos establecer métricas para poder medir esto? Es objeto de estudio, y esperaría que al final de los ejercicios que se hacen en la plataforma podamos también tener maneras de cómo evaluarlo con las comunidades que trabajamos, con las organizaciones a las cuales se pretende impactar. Entonces, pues sin más, Axel, bienvenido. Te damos aquí el micrófono. Gracias por ser parte de esta iteración, de esta serie de charlas que tenemos en el inicio de este año, y pues nos honra tu presencia, y adelante, estimado. Estimado Mike, pues verdaderamente un placer, y de verdad que agradezco mucho esta invitación, pero sobre todo por la amistad que nos une, y siempre estos espacios son como espacios para compartir reflexiones. Tal vez no voy a la presentación que he hecho, quiero compartirla básicamente más desde una reflexión vivida, y lamento que a lo mejor no está como tan alineada como a esta estructura tradicional de la sustentabilidad. Cuando voy a platicar de contextos de crisis, de contextos de caos, de contextos que muchas veces se han hasta redefinido como casi pensarían que son contextos como un poco de guerra. Entonces, si me permites presentar un poquito.
Todavía no se ve mi presentación, ¿verdad? ¿O no? No. Entonces, bueno, vamos a compartir un poquito. Y básicamente el objetivo es esa reflexión que quiero hacer con ustedes. Y hay dos partes. Es una reflexión un poquito sobre la historia que nos une como latinoamericanos, porque antes de ir al territorio realmente hemos reflexionado mucho por qué pasan las cosas como pasan. Ahora sí ya ven la pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, pues básicamente quiero empezar muy brevemente una parte, una partecita que es un poquito más teórica y después vamos a entrarle como a los proyectos de acción colectiva, ¿no? Que así les llamamos nosotros. Entonces en esta imagen están ustedes viendo la imagen clásica de una ciudad colonial. Esta es la ciudad de Morelia y básicamente algo que nos llama mucho la atención es que desde que se origina nuestra ciudad, que ya conociste, Mike, en algún momento estuviste por acá, una ciudad que en algún momento fue una de las 5 ciudades más importantes de todo México en el tiempo de la colonia. Desde origen, estos diferentes colores que ustedes ven en la ciudad ya estaban fragmentando la ciudad. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido de cómo ese proyecto independentista desde ese momento pues trataba de entrar a la discusión en donde México precisamente quería romper como con estas castas, como con esta fragmentación y pasar de una clasificación que en muchos ámbitos anglosajones sigue siendo todavía muy común, clasificarte como American, Asian American, Black American. En ese momento, si nos trasladamos a ese México, pues ese era un México en donde había esas ciertas clasificaciones y esas clasificaciones se materializaban precisamente en la espacialidad, en donde habitaban los diferentes grupos de ciudadanos. O sea, un ciudadano que era criollo tal vez podría habitar la zona roja, que era como la zona de toda la estructura política, y luego a lo mejor los descendientes mestizos tenían que vivir en las orillas marginales de la ciudad. Entonces vamos a dar un salto como muy, muy grande desde aquella utopía hasta la ciudad contemporánea. Y precisamente la ciudad contemporánea es parte del paisaje. Y el paisaje es este paisaje de contrastes, ¿no? Entre la periferia y ciertos espacios que se remontan. Sí, adelante. ¿Vos estás pasando diapositivas? Sí, así es. Uy, vieras que no se ven, o sea, te quedaste en la primera y no está en presentación. Ah, ok. Entonces, Nos pasó con Jauregui lo mismo. Ok. Entonces, vamos a regresarme un poquito. Porfa, sí. ¿Vale? Entonces, a ver, dejo de compartir y voy a volver a compartir. Dale, selecciona escritorio cuando vas a compartir. Ahora sí estás viendo. Estamos viendo, pero ya pusiste modo presentación en el PowerPoint. Ya lo puse. No se ve como si fuera el desktop. Qué raro. Ya. No puedes probar con otro. Entonces, otra opción ahí de presentación. A ver. Me refiero a salirte otra vez de compartir y probar con. Salgo. Y básicamente, a ver, veamos ahora. A ver, veamos ahora. Ventana aquí. Aquí se ve. Ahí estamos viendo, sí, una foto Estamos viendo una décima diapositiva. Entonces, ¿le voy a cambiar?
A ver si se mueve. Pero ahora Se queda estático en la 10, en la diapositiva 10. Bueno, ahora se ve, ¿no? O sea, sí se ve, pero estás pegado en la diapositiva 10. No puedes darle clic a la 9 un momentito en tu compu. Dale clic a la 9. Pues en mi pantalla sí siguen avanzando. Es que qué raro, ¿eh? Es que no, eso nos pasó con Jauregui también. Así que, porque no se puede como hacer el PowerPoint solito si se ve o no. Así, si lo haces así como lo acabas de hacer, sí los vamos a poder ver. Tienes que darle clic ahí. Con permiso, cuando se está compartiendo, se pone a compartir PowerPoint o se pone a compartir el escritorio. Cuando te aparece para compartir pantallas, te llegan varias opciones en la parte baja. Hay uno que dice compartir escritorio, o sea, como compartir todo, y otro que es solo PowerPoint. Y creo que tienes que apretarle el que es todo para que se pueda ver en pantalla completa. ¿Este, por ejemplo? Sí. Ese mismo, gracias, Charo. A ver. Ya, ok. Bueno, entonces, pues nos quedamos por aquí, ¿no? Sí. ¿Ahora sí se ve? Ahora estamos perfectos, sí, gracias. Bueno, entonces recapitulando, les mostraba yo este plano antiguo de la ciudad y cómo desde ese momento la ciudad estuvo como clasificada por colores y obviamente desde ese momento la ciudad nació fragmentada. Y es ahí donde precisamente no todos los ciudadanos podían habitar todos los diferentes colores, ¿no? En ese sentido, de pronto, pues las clases más acaudaladas habitaban la zona roja y tal vez los mestizos habitaban las zonas marginales. Entonces vamos a dar un salto muy grande, que es donde me quedé, precisamente a la ciudad contemporánea, a la ciudad que hoy habitamos. Y después, al menos en México, después de 200 años de esa gran utopía, la ciudad contemporánea sigue siendo una ciudad de grandes contrastes, de grandes divisiones espaciales, tanto económicas. Y otro ejemplo muy interesante es esta ciudad que le llaman la ciudad de Slim. Y es ahí, en la ciudad de Slim, donde ha venido haciendo una gran regeneración de la ciudad. Y obviamente, lo más interesante es que en estos proyectos de altísima especulación, y bueno, para el público hablamos de Slim, quien es, podríamos decir, el hombre más rico del país, ¿no? Dueño de Telcel y de muchas otras compañías. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de revisar el día de hoy es que mientras una ciudad como la Ciudad de México intenta venderse hacia el mundo como una ciudad moderna, contemporánea, con todos estos edificios y todas estas estructuras ejecutivas, de pronto siempre va a haber un pequeño grupo de ciudadanos que mantienen la resistencia. Y para mí esa es la parte que me parece más interesante. Entre la visita de extranjeros y uno de los grandes museos que proyectan a México hacia el mundo, siempre seguirá habiendo como estos pequeños espacios de la resistencia. Los vecinos que decidieron no vender a ese gran proyecto inmobiliario de la ciudad de Slim y que se siguen manteniendo en esta dualidad, en esta relación continua que hay de la especulación y atrás de esos grandes edificios de especulación, de departamentos, están también como los clásicos vecindarios comunes, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, Carlos Slim es uno de los 10 hombres más ricos en el mundo y al menos en México su riqueza equivale al 6% del PIB de México, ¿no? Entonces, eso lo vemos continuamente en nuestras ciudades. Este es otro ejemplo en nuestra ciudad de Morelia de cómo
esa relación que existe entre unas pequeñas burbujas de especulación siempre coexiste al lado de un territorio en donde muchas veces hay estos pequeños muros de Berlín, y esos mini muros precisamente significan pues esos grandes contrastes de la especulación inmobiliaria, de la especulación en cuanto al índice de desarrollo humano y obviamente a los diferentes modelos de consumo. Entonces muchas veces, y ahorita que Mike hablaba de la sustentabilidad, esto resulta contradictorio cuando tenemos una casa como esta que ustedes observan, con LEED platino y con todas las diferentes estrellitas de ahorro energético, pero cuando lo comparas con una vivienda básica que tiene un sistema de precariedad, pues vas a encontrar que muchas veces gasta menos energía, ¿no? Y en México precisamente no solo esta dualidad básicamente tiene mucho que ver no solo con los aspectos económicos y de consumo, sino hay otras capas que tienen mucho que ver con lo antiguo, lo moderno, esta situación clásica de la relación entre lo nativo, lo occidental y el espacio de la ciudad desarrollada y en vías de desarrollo. Entonces siempre hemos tratado de simplificar un poquito esta visión de la ciudad como esta ciudad paradójica en donde dentro de la misma ciudad hay esas burbujas de especulación y fuera de esta ciudad pues están los proyectos de la marginación, como lo explica muchas veces Saskia Sassen, ¿no? Estos modelos han causado precisamente divisiones en las sociedades y divisiones en sus ciudades a través de los diferentes proyectos del megaglamour y de la marginación. Entonces, es en esta parte de la dualidad de la ciudad que donde nosotros hemos estado interesados, ¿no? Y volviendo a la ciudad de Morelia, pues siempre se proyecta al mundo como esta ciudad turística, como esta ciudad que de cierta manera es un escaparate para los turistas, pero nunca podemos dejar a un lado la otra parte de la ciudad de la informalidad, la ciudad de la improvisación, la ciudad de la emergencia. Entonces, cada vez que se proyectan estas grandes imágenes de la falacia de la ciudad, siempre va a aparecer la realidad y la realidad continua que precisamente hace que muchos ciudadanos sean parte de esos flujos, ¿no? Lo dice Castells muchas veces, que hoy la materialidad de nuestra existencia está hecha de flujos o de resistencias. Entonces, esa es una parte que nos ha interesado mucho al estar de vuelta en Morelia. Cambiar un poquito como esta imagen romántica de la ciudad y empezar a entender que más allá de esta romantización de las tradiciones, de su cultura y de todas estas bonitas tradiciones, pues empieza, o sea, siempre el espacio público y esta otra parte de la ciudad va a ser la ciudad de la protesta, la ciudad de diferentes actividades emergentes, la ciudad donde también se expresan ciertas tradiciones junto, por supuesto, las nuevas generaciones y sobre todo, pues, se utiliza el espacio público de múltiples maneras, ¿no? Y es ahí donde muchas veces la tolerancia llega a romperse y, bueno, es aquí en donde muchas veces estamos más interesados entonces en cuál es la producción social del espacio y en identificar precisamente esa huella de hace siglos de cómo nuestras ciudades muchas veces nacieron desde un origen colonialista y hoy postcolonial fragmentadas. Entonces, muchas veces hace algún tiempo nos obsesionamos por empezar a entender esto en el territorio y cuando Mike hablaba de cuáles eran como algunos de los indicadores, pues hemos estado trabajando muy fuerte como en estos temas de identidad espacial, producción social del espacio y la fragmentación de la ciudad. Entonces es ahí donde nace una iniciativa que se llama la Unidad de Inteligencia Territorial. Entonces esta es una de las primeras experiencias que quería compartirles porque a través de esta iniciativa que está dentro de la Facultad de Arquitectura empezamos a hacer muchos de estos trabajos de análisis, de diagnóstico, y este es un ejemplo que tiene que ver con el puerto de la Zarca, de la ciudad de Morelia,
en donde logramos una pequeña licitación para hacer el Plan Municipal de Desarrollo. Y obviamente a través de ese proceso nosotros pudimos obtener como datos bastante precisos a nivel manzana y junto con muchos aliados empezamos a entender la caracterización de la ciudad. Y fue ahí que tuvimos aliados estratégicos como el creador de FlowTrack de MIT y en conjunto con las nuevas generaciones, que siempre digo que mueven más rápido los dedos gordos que las piernas, pues empezamos a hacer una serie de análisis para demostrar precisamente o para construir evidencia de la ciudad. Entonces Lázaro Cárdenas está en el Pacífico mexicano y hoy es la puerta de entrada de TLC, hoy anteriormente TLC, hoy Telecam, y es uno de los puertos más importantes en el Pacífico para este movimiento de mercancías. Entonces, con estas prácticas y a través de una fuerza bruta de nuestros alumnos y parte de nuestro trabajo, que es aprendizaje basado en la práctica, se creó entonces, hoy estamos construyendo lo que son indicadores de calidad de vida, con una serie de parámetros, con una serie de aspectos, y en colaboración también con nuestros colegas chilenos del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Y lo que empezamos a ver es que muchas de estas premisas que marcaron la ciudad desde la parte colonial, hoy se ven de todas maneras como muy vivas, ¿no? Y hoy se han exacerbado. De pronto empezamos a tener este tipo de mapas que pareciera ser como muy banal, pero el simple hecho, y más hoy con la pandemia, de la accesibilidad a Internet, nos demuestra cómo esta parte de la ciudad, que es la parte más consolidada y la parte verde, es una de las zonas que tiene mayor acceso al Internet, y hoy sería el acceso a las diferentes actividades hasta la educación. Y podemos ver que toda la parte norte, que tiene que ver con la zona en donde se asentaron los trabajadores de las fábricas, porque Puerto Lázaro Cárdenas es un puerto industrial, vemos que independientemente de la buena voluntad ante la pandemia, los niños de esta zona están totalmente desconectados de las diferentes versiones, no sé, de clases en línea. Y así sucesivamente tú empiezas a ver los promedios de años de estudio, empiezas a ver la densidad, y obviamente la densidad es mayor en las zonas marginadas. El acceso a lo que nosotros llamamos el seguro popular, que es como el acceso a salud, el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, vamos viendo cómo precisamente la ciudad pues sigue siendo una ciudad fragmentada y una ciudad básicamente dividida, etc. Entonces, hasta aquí era una de las primeras partes que quería mostrarles, Mike. Y después, no sé si aquí haya preguntas o pasamos precisamente a la parte, después de diagnóstico, a la parte ya de los proyectos específicos que hemos estado desarrollando con un grupo de académicos y alumnos. Perfecto, ¿no? Si quieres, vamos de una vez con los proyectos. Vamos. Bueno, entonces, regresando a esta parte, vamos a ver. Entonces, sí podemos proyectar, compartir, y entonces le ponemos en el librito. Recapitulando entonces un poco esta parte de la dualidad, podemos empezar a hacer como algunos análisis muy puntuales del por qué en cada uno de los diferentes contextos, quiénes son los actores que intervienen en la construcción de ese contexto, ¿no? De pronto en los contextos muy formales pues empiezas a ver que uno de los actores principales pues tiene que ver con el banco y los desarrolladores. Después si nos va, entonces estos son parte de los resultados de esa dinámica y de esa
ese dinamismo, ¿no? De pronto, si te vas a las partes más informales, vas a ver que uno de los actores principales pues tiene que ver con los ciudadanos. Y obviamente las entidades institucionales como bancos pues quedan completamente desconectados, ¿no? Y bueno, este es un poco el resultado. Y al final en México está sucediendo como este fenómeno, que es el intermedio, en donde básicamente una institución como el Infonavit va a proveer de un crédito y va a tener como el pie de casa o la casa base, que es muy limitada, y posteriormente se desarrolla la segunda etapa de la casa, ¿no? Entonces, en este mundillo es donde hace algún tiempo estuvimos trabajando primero en el gobierno del Estado, ¿no? Con toda una utopía, trabajando con muchos municipios, haciendo llegar de cierta manera una serie de proyectos que en ese momento pues fueron bastante utópicos, ¿no? Y en ese momento pues se hicieron llegar proyectos muy interesantes que tenían que ver con la movilidad, que tenían que ver hasta otro nombre que es muy común en Latinoamérica, ¿no? Los famosos corazones de barrio. Entonces se crearon como esta visión muy tradicional de la arquitectura, ¿no? En donde básicamente te chocas con esto, ¿no? De pronto está como un contexto de crisis, un contexto que tiene que ver con caos y un contexto que tiene que ver con otras dinámicas muy diferentes, ¿no? Y precisamente en esos sitios, ingenuamente pensábamos que esas actuaciones que tenían que ver con infraestructura, con estos jardincitos, con estas plazas, iba a tener algún impacto. Sin embargo, precisamente la reflexión principal tenía que ver con que muchos de estos infraestructuras y estos proyectos pues tenían básicamente esta intención, ¿no? Como la clásica fotografía en donde todo funcionario público quiere estar presente, ¿no? Y ahí fue donde vienen algunas de las reflexiones y otra segunda iniciativa que surge después de esto, STARU, que es el Taller de Acción Rural Urbana, y aquí es donde precisamente en este primer proyecto, que es un proyecto en una zona muy compleja, en una zona de tierra caliente, en una zona de conflicto, empezamos a trabajar precisamente, y obviamente es una zona que hasta tiene vestigios arqueológicos, y básicamente pues es un sitio en donde básicamente hubo que trabajar con la gente, hubo que explorar precisamente pues asuntos que ya eran añejos, o sea, en algún momento esta población la estaban promoviendo que se moviera de su pueblo porque iban a hacer una gran presa, ya les habían desarrollado unas ciertas viviendas y era un sitio como muy, muy complejo, ¿no? Con una topografía muy complicada. Entonces, al final de cuentas, se hace el clásico proyecto, el clásico fraccionamiento, los clásicos renders y obviamente fue un proyecto hasta ese momento fallido. Y no fue hasta el momento donde se regresó a lo básico, donde trabajamos frente a frente con la gente, donde se trabajó en el sitio, en donde básicamente se reconoció el conocimiento local, el conocimiento de la gente. Y recurrimos a estos modelos tradicionales y básicos porque un render pues no era el mejor medio de comunicación, ¿no? Entonces había que usar modelos claros, había que usar la comunicación directa, había que usar todo este tipo de asuntos del dominio público. Voy a hacer una micropausa porque está por agotarse mi batería, así es que no tardo. Listo, estamos de vuelta. Dale, pura vida. Okay. Bien, entonces este fue un sitio donde pues hubo que caminarlo, recorrerlo y estar trabajando a pie con la gente. Y básicamente la gente esperaba acciones concretas, entonces en el fondo se ve un poco la presa que fue de pronto la causante
de que esta gente tuviera que moverse de su sitio donde llevaban ya más de 100 años asentados. Pareciera ser como una historia del siglo pasado. Y fue precisamente esta experiencia en donde se lograron acciones concretas, se logró precisamente el desarrollo de la presa. Aquí vemos ya fotos más recientes en donde el pequeño pueblo está ya con ciertas zonas de cultivo y la presa está funcionando. Entonces, básicamente aquí tenemos el ejemplo que fue el primer ejercicio como muy de confrontación con este contexto. Y lamentablemente volvemos a caer a lo mismo, ¿no? Y no sé, o sea, de pronto Mike hablabas de todos estos temas de sustentabilidad, de sistema, pero al final de cuentas la parte política es como un asunto que no puedes quitar la capa, ¿no? Entonces ahí es que Taro continúa dentro de la escuela, de pronto donde a través de la maestría precisamente se siguen haciendo muchos de estos pequeños proyectos, trabajando en diferentes comunidades, buscando guardar ese espíritu que tiene más bien que ver con entender el sitio, con buscar a través de los datos y a través de diferentes estrategias algunas alternativas, como es para estos pequeños poblados caríngaro en el mismo estado de Michoacán, en donde el conocimiento de los alumnos básicamente no queda en estos bonitos diagramas y en estos bonitos renders, sino una parte fundamental precisamente de la maestría, además de toda su gran creatividad, de ideas, de que todos los arquitectos saben generar excitación a través de sus diferentes visualizaciones. Pues básicamente la segunda parte de su reto pues es llevarlo a la acción, ¿no? Y entonces ahí es donde trabajan con nuevos actores, buscan nuevos líderes y agentes y futuros agentes de cambio, ¿no? Entonces nuestros alumnos precisamente, aún con materiales muy precarios o limitados, pues tratan de aportar su pequeño granito de arena, y ese ha sido un poco el modelo que hemos seguido en la maestría, es el modelo que hemos estado empujando, en donde pues promueven diferentes asuntos de la participación ciudadana, como este otro proyecto en Lagunillas, básicamente, y sobre todo la acción, ¿no? O sea, TARU, por eso se llama Taller de Acción Rural-Urbana, y trabajamos en zonas rurales y en zonas marginales de la ciudad, ¿no? También se desarrollan nuevas herramientas y sobre todo pues utilizamos herramientas muy democráticas ahora como las aplicaciones. Para esto básicamente ha ido creciendo el ecosistema de buscar nuevos modelos de alianzas y sobre todo de entender la ciudad. Y por último, pues precisamente nuestros recursos humanos fundamentales pues son nuestros alumnos. Y básicamente esas eran como las dos diferentes reflexiones y acciones que quería compartirles el día de hoy. Espero no haber abusado del tiempo. No, hombre, para nada, Axel, más bien muy compacto, muy valioso. Creo que también deja muchas, bueno, a mí me deja y con muchas inquietudes que pueden ayudarnos a alimentar el curso. Yo antes de darle la palabra a nuestra audiencia y estudiantes, creo que pone sobre la mesa una pregunta que llevo tiempo estarme haciendo, que estos procesos de poder ejecutar proyectos en el territorio, nosotros años atrás lo hemos estado trabajando, y ya después ya había un taller que se llamaba Entre Comunidad, que trabajábamos intervenciones en sitio. Previamente había otro taller que hacíamos cositas, pero luego como que uno se cuestionaba ciertas cosas, ¿verdad? El involucramiento, a veces el trabajar con una comunidad es como un contrato social súper importante, ¿verdad? No puedes ir a medias tintas, tienes que ir con todo, ¿verdad? Y entonces la pasión, el compromiso, las ganas de hacer estos proyectos se vuelven súper importantes, y a veces no tenés ese tejido tan homogéneo en un grupo de taller, por ejemplo. Entonces, me parece que esto que están haciendo con la maestría
me parece que es un momento súper valioso y acertado, y es algo que inclusive sería bonito poderlo replicar por acá, porque usualmente estos ejercicios se hacían a nivel de grado, y creo que a nivel de maestría uno podría empezar una plataforma más robusta con diferentes actores y para canalizar con. Esto es una reflexión muy colateral, ¿verdad? Como me agrada mucho esto que estás pensando y cómo lo están enfocando a nivel de posgrado. Parece que se tiene un valor que te amplío tantito. Obviamente, a lo mejor falta el detrás de cámaras, pero esto ha sido posible porque la maestría tiene fondos del CONACYT, que es como nuestro organismo de investigación. De tal manera que eso permite que los alumnos, de cierta manera, tienen como un pequeño salario. Y eso es una gran responsabilidad social. En otras palabras, el CONACYT les pide que hagan acciones sociales como para regresar un poco de las becas que tienen en relación a que las becas son pagadas con los impuestos. Esa es una fuente de financiamiento. Y el segundo es que ya tenemos ciertas licitaciones federales en donde concursamos y a partir de ahí llegan más fondos para el trabajo. Sí, eso está espectacular. Y yo creo que, vamos a ver, tal como esta plataforma que está en grado, me parece que algo súper importante es poder despertar pensamiento crítico y modelos de agencia que permitan en un eventual proyecto de graduación o en un posgrado poder tener este impacto o esta acción social como vos la mencionas. Entonces me parece súper valioso. Yo antes de abrir aquí el espacio para conversar, también quería comentar la importancia de cómo ustedes trabajan indicadores de bienestar, y esos indicadores de bienestar de alguna manera están como en sopesar la carga política que tienen estos proyectos. Entonces, entre el bienestar y lo político existe también una dualidad súper importante que vos anunciabas del espacio público, de la protesta, de las tradiciones, de las restricciones, de la tolerancia. Surgen tantas cosas, tantas dinámicas que son objeto de estudio para nosotros en esta plataforma. Entonces, por ahí creo que la parte regenerativa de alguna manera empieza como a traslaparse en estos distintos esfuerzos para poder entender el tejido de dónde viene, el tejido social y espacial de dónde viene, ¿verdad? Que no es nada más una imposición de sostener lo insostenible, sino más bien es de poder regenerar lo existente a través de las dinámicas que hay en nuestras ciudades. Entonces, pura vida, de verdad te agradecemos muchísimo por compartir de una manera tan sintética tus ideas. Voy a parar y más bien abro el espacio para que la gente que nos acompaña puedan hacerte una pregunta, comentario, adelante. Pueden levantar la mano si quieren y vamos dando la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Axel? Primero agradecerte por tu charla, me pareció clarísima en cuanto a la explicación de todos los procesos que conllevan la complejidad de hacer esta aproximación a estos territorios. Yo tenía una duda bastante puntual, me dio mucha curiosidad, que no sé si esto es parte de una metodología de participación o diseño participativo que fue la utilización de maquetas en las de exposiciones de proyectos con las personas de la comunidad. Esto es debido a que es parte de un proceso de diseño participativo donde estas maquetas de alguna manera deben ser modificadas, ¿verdad? O la opinión de los usuarios aquí se sientan a la mesa con ustedes y se ponen a hablar y discutir sobre el diseño para poder generar una mejora sobre el aporte con respecto al diseño, o es parte de una estrategia de exposición nada más. Pero tenía esa duda. Sí, Diego, muchas gracias por tu pregunta. Mira, como yo mostré, a lo mejor me fui muy rapidito. Primero caímos en la trampa de la alta tecnología y llevábamos nuestros mamparas con nuestros renders. Pero decimos acá en México, perdón por lo que voy a decir, la gente se quedaba así como NPI.
no poseía información, o sea, no sabía. Y entonces nos damos cuenta que nosotros estábamos como pensando que estábamos discutiendo los temas como en la ciudad, en donde ya hay como un cierto lenguaje establecido y como si estuviéramos hablando entre arquitectos. Lamentablemente ahí caímos como en nuestra arrogancia y en nuestro ego de creer que podíamos llevar nuestro lenguaje a un sitio en donde de pronto no habíamos como entendido bien cómo estaba el asunto. Entonces fue hasta que regresamos y encontramos además con este equipo de Lina un estudio antropológico fabuloso. Y ese estudio antropológico, antes de la participación, nos empezó a dar los elementos fundamentales para hablar de la casa desde su propia perspectiva. Y entonces ese hogar, ellos empiezan a tener pues una estructura de vida que ni siquiera está como caracterizada como nuestras casas de la ciudad. Ni siquiera tienen sala ni comedor, ellos tienen un espacio que se llama torito, y el torito es todo, porque es una zona de tierra caliente que precisamente tiene que fluir el aire, y sus terrenos son de 1000 metros cuadrados. Entonces cada uno de esos terrenos tiene espacio para un horno, para chiqueros, para animalitos, para gallineros y sobre todo donde van a guardar el maíz durante todo. Entonces, la primera reflexión fue precisamente dejar nuestra arrogancia a un lado e ir a aprender. Y fue que aprendiendo pudimos traducir algunos de estos principios y la mejor manera ya de comunicación directa, como lo reconocíamos, pues eran los modelos básicos y tradicionales. Y entonces ahí les pegábamos la planta y ya la gente empezaba a mover su cara y decir, ya sabe, en lugar de ponerle sal, le pusimos torito. Entonces la gente empezamos una comunicación. Y a través de romper como esa barrera de la comunicación, la verdad es que nos convertimos en sus aliados. Y fue ya un flujo y un trabajo muy bonito, donde la agencia del arquitecto verdaderamente empieza a ser útil porque tú te pones del lado de la comunidad. Ya que al ser funcionario público, tú eres el mediador entre esa comunidad y todos los proyectos como los quiere manejar las diferentes instituciones y gobiernos. Entonces aquí había un conflicto muy complejo porque el gobierno les quiere dar lo menos posible y la comunidad quiere exigir lo más posible. Entonces entras como en un tema de negociación y que, ¿por qué no decirlo? Esta gente, si no había negociación, iban y tomaban la presa. La construcción de esa gran obra magna que por cada día que estaba parada, la empresa perdía $1.000.000. Y ese $1.000.000 le hablaba el empresario al gobernador, oye, estoy perdiendo. Entonces el gobernador volvió a decir, bueno, vuélvanles a hacer caso a esta gente. Entonces fue un aprendizaje brutal, en donde de pronto, precisamente por eso surge este taller, como para transmitir un poco esa experiencia desde la relación de estas diferentes capas de presión, de caos, de política, y por qué no decirte, de conflicto muy fuerte. La verdad es que hoy mismo yo digo, ¿cómo es que anduvimos trabajando en estas zonas? Muchísimas gracias. Gracias. Listo, entonces vamos con Diego. Perdón, hable que hable yo. No, Diego, vas vos, sorry, sí. Ok. Bueno, no, primero también muchísimas gracias por la charla. La verdad, también tenía 2 puntos, una pregunta y el otro punto que fue el que mencionó Alonso, me pareció muy curioso, muy buen punto de utilizar modelos en lugar de renders por un hecho como el mejor lenguaje para la comunidad y así por mejor comunicación. De hecho, siento como que es algo que de fijo tenemos que empezar a utilizar en este tipo de proyectos. Me pareció bastante bueno el aporte. Y como pregunta, pues el cómo lograr ganar la lucha contra la parte política, sabiendo que al final ellos son los que brindan el capital y muchas veces, aunque la propuesta nuestra sea mucho mejor y nosotros sepamos que es mejor y la comunidad también, este tipo de población política o el desarrollador o la persona de poder, al fin y al cabo lo que quiere, lo que muchas veces pretende es que se vea mucho más grande y genere mucho más fama,
que tal vez un proyecto más pequeño y nosotros vamos que sea mejor para la comunidad, pero no tengan no sé, tanto brillo ante el poder político. ¿Me explico la pregunta? Sí, sí, la verdad es que has hecho una pregunta fabulosa porque una de las cosas cuando estás trabajando en estos territorios, además de, como ya lo había explicado anteriormente, y el por qué dejar a un lado el ego y volver como a muchas cosas básicas, es entender, yo tuve un compañero cuando trabajé en la función pública que me decía que había que empezar a leer entre líneas, y yo decía, ¿de qué se trata eso? ¿Qué significa eso? Y cuando este amigo que tiene 30 años en la política, porque yo realmente como funcionario público solo duré 2 años, pero fue una experiencia fabulosa, me decía, es que mira, lo que sucede es que tú al estar en la función pública, cambias de rol. En algún momento fuiste cantinero, fuiste borracho, estuviste al frente de la barra y a ti te ponían ahí las diferentes bebidas, pero estando detrás de la barra te vuelves cantinero. Y entonces el volverse cantinero es entender atrás de cámaras cómo toman las decisiones la parte política. Entonces tú sí tienes que empezar a entender cómo se toman las decisiones de la ciudad. Y cuando estás detrás de la barra, empiezas a entender que las decisiones pues se toman como si regresáramos a la época de la colonia. En la época de la colonia había una tríada perfecta en donde se ponía de acuerdo el hacendado, la iglesia y los militares. Y yo me atrevo a decir que después de tantos años y de tanto progreso, nuestra herencia postcolonial, hay muchas decisiones que se siguen tomando bajo esas estructuras de poder. Entonces, cuando tienes una pequeña oportunidad de ser un aliado de una comunidad y que entiendes cómo esa gran presa era precisamente un proyecto icónico para un gobernador del estado, y él cada día que se parara, pues te vuelves un poco el aliado de la comunidad. Entonces tú eres el mensajero entre la comunidad y de pronto los tomadores de decisiones, los grandes tomadores de decisiones, y llega un punto en donde si hay un conflicto, pues es un proyecto de gran envergadura que por 1 o 2 días que se perdía mucho dinero, y entonces había que llevar el mensaje de arriba, bajarlo. Entonces te conviertes en un negociador. Y el proyecto más importante para el gobernador no eran esas maquetas, no eran esos proyectos. Era una minuta de acuerdo que la gente podía moverse del sitio para que la presa finalmente se terminara de construir y se llenara la gran presa, porque iba a traer un beneficio de irrigación de muchas tierras. Entonces, cuando este amigo político me decía hay que leer entre líneas, pues hay muchas de estas cosas que no están escritas ni en la planeación ni en el diseño, y que es más bien la experiencia vivida la que te lleva a tratar simplemente de buscar el bien común sobre el bien privado. Y basado sobre ese marco ético, de verdad que pudimos navegar en un territorio de conflicto como este, y al mismo tiempo convencer a las autoridades que, bueno, si podían tomar una decisión en donde todo el mundo fuera gana-gana y donde la comunidad estuviera contento, al final la comunidad iba a agradecer y iba a fluir todo. Entonces, así se desaturaron muchos de los asuntos, ¿no? Entonces, no sé si terminé de contestar bien tu pregunta. Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Diego, ¿verdad? Sí, gracias. Seguimos con Marlene, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por compartir con nosotros información tan valiosa. Yo básicamente tenía la pregunta si en alguno de los procesos comunitarios que ha realizado ha tenido alguna traba por parte de alguno de los modelos, esas alianzas que tiene con las organizaciones, o que nos recomendaría en el caso de que tengamos alguna o experimentemos alguna traba de alguna de las organizaciones estatales
en el que políticamente se estén generando injusticias en la comunidad que queremos trabajar, justamente para poder ser entonces ese comunicador entre la comunidad y los proyectos que queremos generar. Bien, yo empecé mostrando un poquito el otro trabajo que estamos haciendo en la Unidad de Inteligencia Territorial, porque hasta el momento muchas decisiones de la ciudad y muchos tomadores de decisiones, hay muchos que de verdad tienen buena voluntad. O sea, no podemos hablar de que todas las decisiones se toman bajo conflictos de interés. Hay mucha gente que de verdad quiere tomar buenas decisiones. Lamentablemente no hay las herramientas que precisamente les haga saber a los tomadores de decisiones cómo está la ciudad. Entonces, uno de los grandes trabajos que nos hemos empeñado es, por así decirlo, en educar a los tomadores de decisiones, porque aquí en México los ayuntamientos, que son los mayores tomadores de decisiones, duran 3 años. Entonces apenas van construyendo sus capacidades y a los 3 años se retiran. De tal manera que si les empezamos a construir herramientas como las que visten, donde deben de tomar decisiones, donde hay un déficit de educación, donde hay un déficit de luz, entonces tarde o temprano un tomador de decisión es una persona que además quiere ganarse de buena voluntad a la gente, porque es su manera de reivindicarse y legitimarse. Entonces, si es un asunto muy político, pero un asunto desde la visión de la polis, de la búsqueda del bien común, que tú llegas con unos mapas y le dices al tomador de decisión, al alcalde, y dices, oye, alcalde, pues yo sé que se tiene muy buenas intenciones, pero mire, aquí están estas herramientas y estos son los diagnósticos. Entonces, es más como un tema de cuando vas al médico y te hacen un diagnóstico, te hacen radiografías, y cuando los tomadores de decisiones ven que de verdad eso y algunos proyectos específicos que se someten a la participación y que entre más participación el proyecto se va legitimando y que eso de cierta manera significa como sumar, cualquier político va a estar de acuerdo con eso, cualquier tomador de decisiones va a estar de acuerdo con eso. Entonces yo creo que también a nosotros nos toca desarrollar mucho esas herramientas para construir la evidencia y que en otras palabras pues las tomas de decisiones y los proyectos estén ahora basados en evidencia y no solo basados en una buena intención. No sé si contesté un poco la pregunta. Entonces ahí tú deambulas, te mueves como al arquitecto que va y hace la consulta y regresas y muestras los resultados al tomador de decisión, y el tomador de decisión ya le dices, bueno, si usted hace esta decisión, al final de cuentas es una decisión que va a ser muy bien aplaudida, muy bienvenida. Si toma esta decisión, le advierto que puede tener conflicto. Entonces, volvemos a las mismas palabras, o sea, son decisiones políticas, el conflicto, el bien común, el conflicto de interés. Entonces, son como muchos conceptos que muchas veces no vemos en la escuela, no los discutimos y son fundamentales, al menos en el trabajo de comunidades. Estoy seguro que Mike, en los bonitos proyectos que siempre hemos visto, pues están como estas capas detrás de cámara. Entonces, pues vuelvo a eso, a leer detrás de cámaras y a entender a través de la experiencia vivida como todas esas dinámicas de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, Marlon. Fabián, adelante. Hola Axel, muchísimas gracias por la presentación. Yo te quería preguntar que si nos podrías brindar algunos consejos en el proceso o al inicio del proceso de cuando empezamos a llevar nuestras propuestas con la comunidad, para tal vez no caer en un proyecto genérico, tal vez entender bien qué es lo que quieren y qué quieren lograr. Sí, mira, yo creería que lo que tienes que hacer es siempre informarse lo más posible antes de llegar a un sitio. En el ejemplo de este pueblo fue fundamental un ejercicio de un estudio antropológico finísimo, que en otras palabras ya te daba el diagnóstico y de cierta manera te daba la radiografía de un pueblo, de un lugar.
Y el otro trabajo que viste que estamos haciendo, que tiene que ver con indicadores, es como también para llevar la evidencia de qué es el déficit. Porque en nuestras democracias también puede haber, y en nuestra participación ciudadana también puede haber la simulación. Entonces, si tú vas a un sitio que está precarizado, pues bienvenido. Parece ser que si tú llegas, pues te vas a hacer como si fuera llegar los Santos Reyes. Queremos pavimento, queremos escuela, queremos esto, ¿no? Entonces, sí es muy importante como la evidencia, los datos, la información, para no caer en las trampas de también la manipulación. Y otro de los grandes consejos es siempre ser muy francos con la gente, o sea, no levantar falsas expectativas, porque cuando tú levantas falsas expectativas, de hecho, nosotros como escuela, como universidad, creemos que tenemos mayor legitimidad que los diferentes partidos políticos, porque llegamos, no tenemos un conflicto de interés, somos un tercer partido sin conflicto de interés y que precisamente buscamos y tenemos metodologías rigurosas, procesos que cada vez intentamos como que sean más, pues sí, que sean un protocolo, ¿no? Como cuando un médico va a operar. Entonces, básicamente si tú actúas o sabes como esas reglas preliminares, informarte sobre la población que vive, ahí hoy los datos estadísticos son fabulosos. Nosotros tenemos INEGI y te metes y en cada cuadra ya sabes cuántos jóvenes viven, cuántos adultos, qué nivel educativo tienen. Estoy seguro que en Costa Rica están todos estos datos. Entonces hay que sistematizarlos para llegar a un sitio y después buscar hacer trajes a la medida. Porque otro de los grandes problemas es que los gobiernos procuran hacer con muchos proyectos genéricos. Y uno yo soy admirador de este proyecto tan bonito que hicieron con Mike en esta colonia, en donde fue como un traje a la medida, que además tiene una relación directa con las habilidades de la gente, ¿no? Este sitio que se convierte como en zona de emprendimiento, que se pusieron a hacer mascarillas. Entonces, el hecho de que de verdad conozcas a esa comunidad de manera muy profunda y que después esos datos sean la base fundamental para el desarrollo del traje a la medida, y obviamente después ya viene toda la creatividad, toda la arquitectura y potencializar al máximo los pocos recursos que hay. Pero sí hay como esos pasos previos de investigación. Por eso para nosotros ha sido muy importante también a la par estar desarrollando nuestras propias herramientas de indicadores, porque buscábamos y no los encontrábamos a nivel cuadra. Entonces siempre están como a nivel, como en México se llaman AGEPs, que son como distritos, y pensamos nosotros que teníamos que tener como esa radiografía en relación a la naturaleza tan fragmentada, tan inequitativa de nuestras ciudades mexicanas, y estoy seguro que también latinoamericanas. Gracias. Gracias a ti, Fabián. Gracias, Axel. Gracias, Mike. ¿Alguna otra preguntita, comentario? Aprovechemos a la Axel, porque tiene mucha experiencia en esto. Alexandra, adelante. Hola Axel, mucho gusto y agradecerte primero por habernos acompañado hoy y por presentar su trabajo. A mí algo que me pareció súper interesante de lo que nos comentaste es esto de los espacios que vos mencionás de resistencia dentro de las ciudades, y a mí me genera la inquietud de pensar que estos espacios existen de esta forma supernatural dentro de las ciudades, porque quizá nadie más que la gente que vive en ellos les presta atención, pero no sé si a nivel de reforzar la cultura de una ciudad valdría la pena de alguna forma reforzar estos espacios y hacerlos como espacios que hablan que sean hasta turísticos, o si eso más bien va a llegar a darle como la naturalidad de lo que existen, y no sé si me explico, como más bien dejar los sitios locales que sigan existiendo de esta manera en la que han estado pues sucediendo ahorita. Sí, mira, Alejandra o Alexandra. Bueno, yo creo que como parte de la naturaleza dual de nuestras ciudades,
Hay un tema que es de un sentido más socioeconómico. Y por eso yo mostraba un poco como estas burbujas, porque en el fondo nuestras ciudades se componen como de esta dualidad. Una parte de la ciudad que es la ciudad formal, que es la que sigue las reglas, al menos en México sucede muchísimo. Pero hay un tema socioeconómico que muchos de hasta los premios Nobel hablan de que para que exista esa ciudad de la abundancia o esa zona de especulación, al menos en México y en muchos países de Latinoamérica, tiene que estar subsidiada por la zona marginal. En otras palabras, es en esa zona marginal en donde vive la clase trabajadora que está precarizada económicamente, donde como hay una masa tan grande de mano de obra, pues, y hay una poca oferta de trabajo, pues finalmente terminan accediendo al trabajo emergente, al trabajo que posiblemente le están quitando una cantidad de beneficios que por ley deberían existir. Entonces, mientras en nuestras ciudades mexicanas o latinoamericanas siga habiendo esa dualidad, seguirá habiendo siempre esos espacios de resistencia, esos espacios de marginación. Acabamos de hacer un pequeño ejercicio muy bonito también en cómo fue avanzando el COVID en Morelia. Y nos vamos dando cuenta que el COVID va avanzando principalmente en las zonas donde vive la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque México no tiene como un seguro de trabajo donde alguien todo el mundo se pueda quedar en casa. Y entonces es que las zonas de mayor densidad trabajadora que no tienen seguro social tenían que salir al transporte público, tenían que salir. Pero irónicamente hoy son las zonas de mayor inmunización, por así decirlo, de una inmunización natural, porque tuvieron que salir. Aunque también hay otro fenómeno complejo, que también no hay una buena nutrición y en esas zonas la diabetes y la obesidad es muy alta. Entonces pegó muy fuerte el índice de mortalidad. Entonces ya me salí un poquito del tema, pero mientras nuestras ciudades sigan teniendo esta dualidad, estos pequeños espacios de resistencia seguirán siendo parte del día a día, ¿no? Y lo vemos en las ciudades turísticas, está la ciudad para el turista y está la ciudad de la clase trabajadora. Lo vemos en miles de ejemplos, ¿no? Entonces es como una dualidad, como en una moneda, como el yin yang, que no puede existir una sin la otra. Esa es un poco mi perspectiva, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender eso, es un poco triste porque Mike y yo hemos sido muy soñadores de ir a ciertas colonias y de intentar poner tu granito de arena, pero dices, bueno, a veces pues simplemente estamos dando una pequeña moneda, un limosnero, y son problemas mucho más complejos, problemas sistémicos, en donde otro de los siguientes pasos que nosotros estamos empezando a querer empujar es cómo empiezas a empujar nuevas políticas públicas que equilibren o que sean puentes para estos desequilibrios de la sociedad a la cual nos hemos acostumbrado. O sea, no significa, o sea, nos hemos acostumbrado a la mendicidad, nos hemos acostumbrado, no sé si en Costa Rica exista, pero a limpia vidrios en la esquina, o sea, nos hemos acostumbrado a muchas cosas que desde un principio del bien común no sería como ese gran estado de bienestar. Y empezando por el tema de la precarización de salario y la precarización de zonas de la ciudad. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero siempre entonces va a haber resistencia, o sea, es como una energía que va a estar ahí. Tarde o temprano se estira y llega un punto donde se rompe y la gente va a salir a protestar, va a salir porque muchas veces ya no tienen nada que perder. Entonces, si no tienen nada que perder, es un instinto de sobrevivencia. Y terminaría un poco tu pregunta poniendo un ejemplo muy burdo, pero es como si tú tienes dos cajas transparentes de acrílico y entonces en una cajita tienes 10 ratoncitos y tienes migajas de pesar. Y en la otra cajita tienes dos ratones bien obesos con medio queso que ni siquiera ya le hacen caso. Entonces, pero esas dos cajas, como son transparentes, se ven una sola. Tarde o temprano una caja va a transgredir a la otra. Entonces, eso es muchas veces lo que pasa en las ciudades. Pero esas divisiones nos hemos acostumbrado.
Por eso es que nosotros estamos creando estos indicadores para hacer más visible la desigualdad y más allá de solo hacer visible la desigualdad por temas de justicia social, cómo se crean políticas para esa desigualdad empezar a combatir. O sea, a lo mejor es una gran utopía, pero ojalá un día puede suceder. Muchas gracias. Yo también tengo una pregunta. Bueno, también gracias por la plática. Mi pregunta es un poco enfocada en si ustedes realizan proyectos ya sea mediante gobierno o en tipo de financiamiento como los que mencionan, cómo sucede esa transición de entrega del proyecto para tener una recepción positiva por las comunidades. ¿Van haciendo algún tipo como trabajo con agentes durante el proceso que están desarrollando o cómo funciona esa entrega? Ya, fíjate que nuestros trabajos son de cierta manera muy académicos, en el sentido en donde una institución como la universidad pues brinda como mucha legitimidad. Al menos nuestra universidad es la universidad de mayor tradición en nuestro estado, y eso muchas veces, además, los contactos son nuestros propios alumnos. De tal manera que la universidad tiene un marco de acción en donde antes de empezar a trabajar en cualquier sitio se hace un convenio de colaboración en donde se establecen las reglas del juego. Entonces, muchas veces trabajamos en un sitio lo que es como un semestre escolar. Después, nuestros principales recursos humanos, como lo decía, son nuestros alumnos, y entonces ellos reciben un financiamiento, reciben como un sueldo, entonces pues tienen la obligación de ir a trabajar al sitio, y es entre trabajar porque el modelo que empleamos es confrontar la realidad, aprendizaje basado en proyectos reales, y siempre pensamos que la realidad supera el aula, ¿no? Nosotros podríamos hacer una rúbrica toda fina, pero el que ellos vayan y de verdad discutan con la gente y se meten en cada lío, siempre bajo un marco de seguridad, o sea, nunca expondremos a nuestros alumnos, y entonces en esas colaboraciones desde un principio se establecen las reglas del juego con un ayuntamiento, cuántos recursos tiene, si el ayuntamiento va a brindar transporte, si les va a brindar alimentos cuando nuestros alumnos vayan. Entonces nosotros como que tratamos de proteger como esas reglas. Obviamente una universidad no tiene fines de lucro, no cobramos como comisiones, ni mucho menos, sino en otras palabras es como que pones en la mesa como muchos recursos, la necesidad de un ayuntamiento que muchas veces, al menos en México, tienen muchas capacidades limitadas, tienen recursos limitados, o sea, siempre les faltan proyectos. Entonces nosotros ponemos los proyectos a través de los alumnos, y una de las cosas más bonitas que ha sucedido es que al menos hay algunas acciones pequeñitas, como puedes ver, no hacemos acciones súper grandes porque tampoco hay muchas veces muchos recursos. Algunas veces los alumnos están tan entusiasmados que hacen colectas, hacen fiestas, ellos mismos ponen de sus becas, porque a veces está entre... O sea, sí es un truco que puede ser un poco medio difícil porque está en juego su calificación, ¿no? Pero creemos que tiene un objetivo bajo un marco ético, no estamos mandándolos a hacer cosas que no son. Y sobre todo, en esa combinación de suma de recursos, a veces hemos ganado fondos más amplios y algunos fondos llegan y hacen se pueden hacer trabajos más profesionales, pero como nuestra maestría es profesionalizante, entonces también se justifica que los alumnos a través de estas prácticas profesionales pues vayan generando ejercicio lo más profesional posible o lo más cercano a la realidad posible. Entonces, la zona de confort de la academia es que sí te permite hacer proyectos piloto experimentales que muchas veces cuando es un contrato tradicional no sucede, porque ahí la dinámica es diferente, ¿no? Entonces ponemos todos los recursos en la mesa y es a través de eso que los alumnos reflexionan, pero sobre todo te decía que lo más bonito es que además nosotros como compromiso les entregamos ya sea proyectos, planes base a los ayuntamientos, y con eso ellos es otra gran herramienta de gestión, porque muchos ayuntamientos no tienen ni siquiera para completar un proyecto. Entonces, cuando vienen los concursos federales, las carpetas están ahí, y a través todavía, después de tiempo, seguimos dando asesorías, y muchos de estos ayuntamientos han bajado recursos federales para seguir muchos de esos proyectos que se ponen en
en la línea, ¿no? Nosotros solo hacemos los proyectos emergentes como un tema de activación social, pero vienen proyectos más grandes, de imagen urbana, de pavimentaciones, que nuestros alumnos, la verdad es que son, bueno, estoy seguro que igual que ustedes, son geniales haciendo renders y haciendo todas esas cosas. Entonces, para un ayuntamiento es oro molido, porque muchas veces de verdad que a veces solamente está un representante del todo, de obra, de planeación, de ideología. Pues no lo sé cómo esté la situación en algunos de los ayuntamientos más precarios en Costa Rica, pero acá hay ayuntamientos que lo conforman 5 personas. Entonces, bueno, esa es un poco también la contribución y lo justificamos, repito, con que nuestros alumnos están becados con fondos federales, entonces pues es un ganar-ganar. No sé si más o menos contesté tu pregunta. Sí, súper, muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Qué bueno esto que comentas, Axel, porque de la academia es un modelo de agencia, eso claramente, y esto, pues obviamente también puede abrir brechas y caminos para profesionales, para muchos de los que se involucran en la maestría. Sí, me parece súper valioso lo que están haciendo, y creo que va muy de la mano con lo que estamos tratando de impulsar también. Desde el taller, quizás desde un punto de vista más de ir construyendo como herramientas, instrumentos para poder trabajar con las poblaciones en materia de justicia espacial, pero súper valioso lo que dices. ¿Alguien más tiene alguna preguntita o comentario? Si no, para no abusar más del tiempo, Axel, voy a hacer el cierre formal, ¿te parece? Adelante, Mike, de verdad que muchas gracias. Intenté ser como sintético y poner muchas ideas en la mesa, y pues agradezco mucho sus preguntas y reflexiones finales. Y bueno, yo espero, Mike, que bueno, ya que la pandemia nos permita, pues saca de vuelta, ya sigues participando con nosotros. Mike está participando, estaremos analizando su práctica más profunda en un seminario que se llama Prácticas Alternativas de la Arquitectura. Entonces, pues gracias por este intercambio, Mike. Aprovecho este espacio para compartir. A vos, de verdad, y muchas gracias por compartirnos tu valioso trabajo. Yo nada más quería hacer, Axel, el cierre. Entregamos siempre un certificado que te vamos a hacer llegar al correo. Dice así: Universidad Veritas entrega el presente certificado a Axel Becerra por su participación en el conversatorio de Diseño Regenerativo y Proyectos de Justicia Espacial. Para la fecha de hoy lo firmamos mi persona y el director de la Escuela de Arquitectura. Axel, de verdad, hermano, muchísimas gracias. De mucho valor lo que nos compartiste. Gracias por sacar el tiempito para conversar con nosotros, y no, que es la primera de muchas. Yo sé, en esta plataforma siempre va a ser tu espacio y tu casa también. Pues muchas gracias, Mike, y ya sabes que estamos a la orden cada vez que nos llames y sigamos compartiendo estas reflexiones que tanta falta nos hacen entre latinoamericanos, ¿no? Bueno, claro que sí.